12:30, desde las 6 les estamos acompañando. Estaremos aquí hasta las 12:20 como cada día. Bueno, estaremos aquí todo el verano, porque este programa nunca para. Nunca para. A partir de la semana que viene, es verdad, desde el próximo lunes empezamos un poquito más tarde, a las 7 de la mañana, pero estaremos hasta las 12:20, porque empieza la programación veraniega de nuestra cadena de emisoras, que es lo más esperado por los oyentes durante todo el año, que empiece de una vez la programación veraniega y que se vayan o nos vayamos los que damos la lata durante el resto del año. Enseguida hablamos de la noticia más esperanzadora del día, que es esta de que hay ratones a los que les han inyectado un anticuerpo y han podido vivir un 25% más. El tema de la mañana. Ese y el calor. Y el calor. Sánchez dejó fríos ayer, incluso a quienes más aire le venían dando a su requete anunciado plan de regeneración de los demás. Hoy se percibe la decepción, o la percibo yo, la decepción en los diarios, porque apenas el presidente dijo nada nuevo. Bueno, dijo esto de que va a repartir 100 millones de euros entre los medios conforme a criterios que no ha concretado. El diablo está en los criterios. El diario más comprensivo con el presidente hoy yo diría que es La Vanguardia. Título de portada: Sánchez lanza su plan de regeneración contra el virus de los bulos. En contraste, este es el título de La Razón: Sánchez lanza su ofensiva para controlar la libertad de expresión en España. Son dos formas de ver la jornada parlamentaria del día de ayer. Sostiene Jordi Juan, el director de La Vanguardia, que a nadie debería molestar que haya claridad sobre qué empresarios están detrás de cada medio y la publicidad institucional que reciben. Y yo estoy de acuerdo con Jordi. Supongo que es que alguien ha dicho que le molesta que se difundan esas informaciones, pero no sé quién lo ha dicho. ¿Quién está molesto con que se sepa quiénes están detrás de los medios de comunicación? Si en realidad es conocido que para los periodistas no hay mercancía más preciada que una noticia. Si tú quieres tener contento a un periodista, no le des dinero, dale una noticia o varias para que aliméntale de noticias. Es otra forma de favorecer y de ganarse el favor de un medio de comunicación. Premiarle filtrándole noticias que los demás no tienen. Esto sería divertido, ¿eh? Que se pudiera consultar en la web de cada ministerio a quién se han filtrado noticias este mes. ¿Y cuántas noticias? Bueno, el diario El País apela esta mañana al consenso de gobierno, partidos y medios de comunicación. No dice nada de los gobiernos autonómicos, pero entiendo que están incluidos también, para combatir la desinformación. Hay un empeño hoy en el diario El País, o así lo veo yo, de dejar claro que Pedro Sánchez se está limitando a aplicar un reglamento europeo, que no va más allá de eso, de aplicar el reglamento europeo. Se admite en su editorial el diario El País esta mañana que quien ha dado pie a que todo esto se interprete en clave de respuesta a lo de Begoña Gómez es el marido de Begoña Gómez, o sea, el propio Pedro Sánchez. Informa Fernando Garea en El Español esta mañana de que hay nervios en el PSOE por cómo está gestionando la Moncloa el caso Begoña Gómez. Hay dudas internas sobre el papel de los ministros y la portavocía del partido defendiendo públicamente a Begoña Gómez en lugar de que lo haga su abogado, que para eso lo tiene. Añade la crónica que el reglamento europeo, que invoca el presidente Sánchez, no dice nada de poner un tope a la publicidad institucional que puede recibir un medio de comunicación. Esta es cosecha propia del gobierno. Y sí habla expresamente de la neutralidad exigible a los medios públicos. Este aspecto del reglamento ayer el presidente lo eludió en su comparecencia. La neutralidad de los medios de comunicación públicos. Título del diario El Mundo esta mañana: el plan de regeneración se queda en gaseosa. Título de la crónica de Marisa Cruz. Opina también en este periódico David Mejía que ayer todos fuimos Gabriel Rufián por la pregunta que Rufián le hizo a Sánchez. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Eso es, ¿qué ha venido a hacer hoy aquí? Comedieta parlamentaria por debajo de cualquier estándar de rigor y seriedad, es la conclusión de Zarzalejos hoy en El Confidencial. Rebeca Argudo escribe en ABC, dice: contra la máquina del fango se nos viene la máquina de humo. Leo en El Confidencial esta mañana. Cuando el gobierno busca, el gobierno encuentra. Leo que el gobierno, examinando el espacio radioeléctrico, ha concluido que cabe otro canal de televisión en abierto, que hay espacio para otro canal. Dice la crónica, dice: en el sector se especula con que ese canal de televisión en abierto sería para el Grupo Prisa. Cierro paréntesis. Bueno, hay tres periódicos para los que el protagonista hoy no es Sánchez, sino la esposa de Pedro Sánchez. Son El Mundo, el ABC y El Confidencial. ¿Por qué? Porque la Universidad Complutense ha ido al juez Peinado a contarle que no consigue que Begoña Gómez le aporte la documentación que se le está requiriendo en una investigación interna de la universidad. En su texto remitido al juez, la universidad no menciona expresamente a Begoña Gómez. Dice que son determinados intervinientes los que no están colaborando, pero El Mundo confirma en fuentes de la universidad que quien no colabora es Begoña Gómez. Objeto de la investigación de la Universidad Complutense, pues si la esposa del presidente se apropió del software que aportaron gratis varias empresas registrando la marca a su nombre. El Confidencial añade que hay una adjudicación de la cátedra de Begoña Gómez a la consultora Deloitte, que también es objeto de sospecha
porque a la universidad no le consta que se prestara el servicio que es objeto del pago. O sea, que el contrato existe, pero no le consta que llegara a prestarse el servicio, que por eso ha pedido la documentación correspondiente a la propia cátedra o máster, es decir, a Begoña Gómez. Dice la crónica, el contrato fue adjudicado a dedo y ascendía a 14.999 euros. 14.999, justo €1 menos que la cantidad a partir de la cual es obligado a convocar un concurso y que haya varias ofertas. El Independiente amplía porque dice que son varios los contratos por los que la universidad ha pedido papeles al máster y a la directora del máster, que en total estamos hablando, sumando todos los contratos, de unos 100.000 euros. Pide explicaciones y como no las recibe, pues la universidad acaba diciéndole al juez, ocúpese usted a ver si ha habido ahí algo. ABC editorializa, dice, una de las estrategias de Sánchez para restar crédito a las denuncias ha sido la titularidad de los denunciantes, es decir, manos limpias. Ahora es la Universidad Complutense la que pide al juez que actúe. El caso alcanza así una nueva dimensión, dice ABC, y el relato victimista se hace inverosímil. Bueno, la cosa sigue yendo de esposas. La esposa de J.D. Vance, o J.D. Vance, que dice Vélez, se llama Usha y escribió, se escribió un discurso, o le escribieron, y subió esta noche al escenario de la convención del Partido Republicano, porque fue ella la que se encargó de presentar a su marido. It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. J.D. Vance. El Washington Post destaca tres cosas en su crónica sobre, según la iba haciendo en directo la crónica, destacó tres cosas sobre la intervención de Usha Vance, la esposa del candidato a vicepresidente. Primero, que vestía de azul, que es el color del partido rival, no es el color del Partido Republicano, sino el color del Partido Demócrata. Allí en Estados Unidos es un poco al revés que aquí. Allí los azules son y los rojos son los otros. Segunda cosa, que apenas nadie aplaudió cuando contó que ella es hija de emigrantes procedentes de la India y que tampoco tuvo mucho éxito su alusión a su condición de vegetariana. Although he's a meat and potatoes kind of guy, he adapted to my vegetarian diet and learned to cook food from my mother, Indian food. Dice que su esposo, que es un comedor implacable de carne y de patatas, que se interesó muchísimo cuando la conoció por su condición de vegetariana y por las recetas de su madre, las recetas de cocina india. Pues no parece que gustara o divirtiera mucho al público la intervención. Tuvo más suerte su esposo, porque al esposo, sí, a J.D. Vance, JD, le aplaudieron todo el tiempo. Sus primeras palabras fueron estas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y las segundas fueron las letras que componen el nombre de Ohio. A partir de ahí ya todo fueron ovaciones al nuevo apóstol más querido de Donald Trump. Esta noche por fin hablará el superviviente del atentado, el líder del Partido Republicano. En el partido de enfrente, que es el Partido Demócrata, pues están en el ahora o nunca. Los demócratas deciden si se sacuden a Biden de encima. El presidente dijo en una entrevista en televisión anoche que solo si los médicos le dijeran que su salud peligra, abandonaría la carrera electoral. If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. Y lo siguiente ha sido el anuncio de que se ha contagiado de COVID. Lleva 3. Y que se aísla unos días. Ha contado la ABC que el líder de los demócratas en el Senado, se llama Schumer, le ha pedido personalmente a Biden que se rinda. De momento sin éxito. La Razón le dedica un suelto al jefe de prensa del PSOE, Antolín. Dice, se llevó un escueto pero contundente desmentido del autor de Fariña, Nacho Carretero, después de acusar al PP de haber censurado un libro, porque Carretero le aclaró que lo censuró una jueza. Claro, quien retira un libro del mercado en efecto es una jueza, no un partido político. Quien se siente aludido por lo que dice un libro, esto es lo que ocurrió, fue un alcalde del PP, que fue el que pidió que se retirara el libro, no el PP, un alcalde del PP. Y solicitó el secuestro del libro, mira, invocando su derecho al honor, mira tú por dónde. Nos gustaría reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Claro, apeló a su derecho al honor y la juez le dio la razón y por eso se secuestró el libro. A ver si por cubrir de harina, o sea, de Fariña a Feijóo, ha sido a elegir el peor de los ejemplos posibles. El derecho al honor. Este es otro debate interesante que igual algún día se abre, ¿no? Si los departamentos de comunicación de los partidos, si las webs de los partidos políticos, si los portavoces de los partidos políticos tienen que ceñirse también al rigor y a la veracidad que se exige a los medios de comunicación, o ellos, como no son medios de comunicación, pueden decir lo que quieran, sea o no sea cierto. Si por el hecho de ser partidos o empleados de partidos pueden utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para fabricar imágenes falsas o distorsionar los hechos y las declaraciones de otros y así intoxicar. Si ellos, como no son medios de comunicación, pueden incurrir impunemente
en la desinformación.